Hola, mi nombre es Laura Cascante Sánchez, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y este video es elaborado para la asignatura de Crimen Organizado. A continuación desarrollaré diferente información relacionada al crimen organizado, dentro de ellos su historia, el impacto que ha tenido en la política, también en Centroamérica y nuestro país, el perfil que posee una persona que está relacionada a una banda de crimen organizado, al igual que la forma de vida de estas personas. También tomaré en cuenta la incidencia del crimen organizado a nivel mundial y también específicamente cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos. Otro enfoque importante es el impacto que tiene sobre la inestabilidad política, dando como resultado muchos casos, en especial en la actualidad, de corrupción, de lavado de dinero y demás eh, actividades que se desarrollan dentro del crimen organizado. Ahora bien, en el caso de la historia del crimen organizado, se puede mencionar que dio sus inicios por ahí del siglo XVIII, comenzando con los contrabandistas, y se ha ido modificando dependiendo de diferentes situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los contrabandistas tenían su forma de operar. Sin embargo, ahora en la actualidad se puede mencionar que esto ha ido cambiando constantemente, debido a las diferentes formas de delincuencia, como por ejemplo ahora se puede implementar tipos de delincuencia relacionados a lo que es la tecnología. Bien podemos observar que actualmente muchas personas han sido víctimas de fraudes, ya que han robado su información mediante el Internet, y así sucesivamente con diferentes formas de delinquir. Es importante también tomar en cuenta que cada una de estas organizaciones tienen toda una logística y una estructura específica para cada uno de los delitos. ¿Qué quiero decir? Que muchas de las personas que están como integrantes dentro de estas bandas poseen una gran agilidad de liderazgo, una agilidad de inteligencia, de encontrar formas de realizar sus delitos. Uno de los más grandes objetivos que desea alcanzar una banda de crimen organizado es obtener una ganancia específica. Por ejemplo, puede ser poder, puede ser ingresar a ciertos beneficios, por ejemplo, en el caso de entrar a un gobierno, también obtener ganancias económicas, el respeto de, o temor, en este caso, de una comunidad o incluso un país completo, entre otras. Cada uno de estos objetivos está realizado bajo unas tácticas específicas, las cuales poseen movimientos importantes que están realizados en oportunidades. En otras palabras, las bandas de crimen organizado poseen una inteligencia en cuanto a saber en qué momento atacar y de qué forma. Por lo anteriormente mencionado, cabe destacar que la eficiencia de este tipo de bandas de crimen organizado es alta. También es importante decir que la estructura de estas organizaciones es jerárquica y flexible. Eso quiere decir que ellos constantemente están estudiando las nuevas formas de vida y la realidad. Por ejemplo, se puede mencionar que en este caso de pandemia, muchas de estas bandas han buscado la forma de seguir operando. Por eso, a la hora de utilizar el Internet como una herramienta fundamental en esta crisis y en esta situación del coronavirus, muchas personas han realizado sus labores o sus diligencias por medio del Internet, lo cual ha hecho que aumente la posibilidad de que el crimen organizado ingrese en este tipo de herramientas. Y por eso han aumentado el número de casos de fraudes de este tipo. Respondiendo a la pregunta, ¿y quiénes se reclutan dentro de este tipo de organizaciones? La respuesta es simple y dolorosa. La población más vulnerable a ingresar a una organización de este tipo son los jóvenes. Esto por diferentes problemas sociales que se han ido acarreando a lo largo de los años, como por ejemplo la deserción escolar, los problemas de desempleo, los problemas familiares, los problemas económicos, entre otros que se suman a la gravedad de la situación. Por lo tanto, muchos de los jóvenes, al verse de cierta forma
orillados a buscar métodos de dónde conseguir dinero o satisfacer sus necesidades, ingresan a este tipo de organizaciones para poder así solventar dichas necesidades. Ahora bien, dentro de los métodos utilizados para poder alcanzar los objetivos, se encuentran la intimidación, la amenaza a los testigos o las personas relacionadas a algún bando contrario, en el caso de bandas de crimen organizado contrarias, para que de esta forma se logre inmovilizar de alguna forma, ¿verdad?, a estos contrincantes. También crear miedo colectivo en las diferentes comunidades, el tráfico de influencias, el ingreso a, a la corrupción en gobiernos o diferentes organizaciones, lo cual les da, por decirlo así, una forma más fácil para operar. Para finalizar dentro de la historia, un dato sumamente importante está que los estudios sobre la delincuencia fueron realizados por criminólogos por ahí del siglo XX. Ahora bien, en el caso de la política, es importante mencionar que el crimen organizado ha ido extendiéndose. Esto mediante diferentes acciones como el tráfico de influencias, la corrupción, el lavado de dinero, el blanqueamiento del capital, entre otros delitos. Actualmente existen muchos casos relacionados a fraudes o corrupción, de los cuales se ha llegado a investigar que existe mano criminal por parte del crimen organizado. En el caso de la economía, como se ha ido desarrollando en el video, se ha mencionado que el crimen organizado busca a la población más vulnerable, es decir, aquellos que poseen más necesidad económica. Por lo tanto, al darse a conocer este tipo de acciones y ver las ganancias que obtienen las personas que están dentro de este tipo de crimen, muchas de las personas optan por ingresar, más si están pasando por situaciones difíciles. También se corrompe a los jóvenes y demás personas más vulnerables. Por lo tanto, muchas de ellas no toman en cuenta, tal vez al ingresar en este tipo de actividades, la peligrosidad que hay detrás de todo este tipo de acciones, poniendo en riesgo su vida y la de los suyos. El impacto del crimen organizado en la sociedad es grave. ¿Por qué? Esto debido a que muchas personas viven bajo constante temor e inseguridad. Esto por el aumento y la ganancia de territorio del crimen organizado en las diferentes comunidades, a tal punto de que muchas personas, incluso dependiendo la hora, ni siquiera salen de su casa. ¿Por qué? Porque existen disputas entre bandas, entre sujetos que forman parte del crimen organizado, y por tanto muchas de ellas ni siquiera se imaginan o quieren imaginarse de lo que es capaz de suceder alrededor e incluso de su entorno. Ahora en el caso de Centroamérica, ¿qué está sucediendo con el crimen organizado? Centroamérica funciona como un tipo de puente para el crimen organizado, especialmente en lo que es el tráfico de drogas. Existen muchas bandas, especialmente en países como México, con sus cárteles, y también en Colombia, lo cual hace que funcionemos como una fuente de transporte, al igual ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, tanto de Norte a Suramérica y viceversa, así como diferentes países de otros continentes. Crea de cierta forma un terror en nuestra sociedad, debido a que, por lo mismo, por los conflictos vividos alrededor del crimen organizado, nosotros también estamos bajo un gran riesgo de ser víctimas de situaciones aún más graves. ¿Qué está pasando en Costa Rica con el crimen organizado? Pues cada vez son más los jóvenes o personas que se reclutan en este tipo de crimen, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, muchos de los jóvenes que son el futuro ven
a ciertas personas que son líderes de este tipo de organizaciones como un ejemplo a seguir. Entonces eso quiere decir que dependiendo a la forma de educación, los valores y la forma de intervención ante estas problemáticas es el resultado que vamos a obtener en futuras generaciones. Por lo tanto, es preocupante y es necesario la búsqueda de nuevas formas de intervención y de solución a este tipo de problemas. Debido a todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que el problema del crimen organizado a nivel global es grave. Esto debido a que la mayoría de países poseen muchas bandas de crimen organizado y por tanto también muchas de ellas buscan saber cuál es la que opera de una manera más eficiente o cuál posee más poder. Por lo tanto, están en constante movimiento y en constante reestructuramiento para poder conseguir sus objetivos. Dentro del perfil psicológico y la forma de vida de los integrantes de este tipo de organizaciones existen dos principales. Está el integrante que posee una vida ostentosa llena de lujos, con automóviles de lujos, mansiones y demás formas de llamar la atención, por decirlo así, de sus ganancias económicas. Y también están los integrantes de perfil bajo, que son aquellos que poseen una vida común y corriente, con un hogar y una familia simple, lo cual hace que de cierta forma no levante sospechas ante otras, tal vez ante otras organizaciones, o incluso no levantar mayor sospecha ante las autoridades. Otro de los objetivos de no tener una vida ostentosa y mantenerse sobre un perfil bajo es el hecho de protección de sus seres queridos, debido a que obviamente al formar parte de una organización de este tipo, el nivel de peligrosidad por su vida es mayor. Por lo tanto, no desean llamar la atención ni poner en riesgo la vida de los suyos. Ahora bien, dentro de los diferentes estudios realizados alrededor de los perfiles psicológicos de personas que forman parte del crimen organizado, se puede mencionar que estos poseen características específicas, por ejemplo, la impulsividad controlada. Esto porque a lo largo de sus operaciones u objetivos deben de tener absoluto control sobre lo que van a realizar. También poseer un espíritu o un sentimiento de aventura debido a que van a estar anuentes a vivir situaciones diferentes cada vez que van a realizar un encargo por parte de su jefe. Al igual que debe ser una persona narcisista o con una personalidad narcisista, esto porque no posee empatía o no le debería de importar dañar a otros. Por lo tanto, si reúne todas estas características, posiblemente sea un candidato para formar parte del crimen organizado. Muchas gracias.